Hola a todos, estimados estudiantes del Instituto Colima, que cursan la materia de Historia Universal Moderna en primer año de preparatoria. Como lo ven, hemos estado hablando durante estas sesiones sobre la historia de los jóvenes, la mujer en la historia, y el tema de hoy es la historia de la vejez. En esta clase conocerán precisamente cómo se ha ido desarrollando el vocablo viejo a través de la historia y cómo se ha concebido a la vejez en las distintas épocas de la historia universal. Bien, eh, efectivamente hemos conocido que depende de la construcción social, es como se va a percibir cierta etapa de la vida. Entonces, bueno, eh, vamos a ver precisamente, como lo podemos tener acá, vamos a ver 7 periodos, ¿sí? Vamos a ver el de las culturas primitivas, vamos a verlo en el mundo griego, vamos a verlo en el mundo hebreo, vamos a verlo en el mundo romano, en la Edad Media y en el cristianismo, y en la época moderna, ¿sí? Mundo contemporáneo y moderno, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con el periodo de las culturas primitivas, ¿sí? Efectivamente, y como lo hemos visto en varias sesiones, en las culturas primitivas podemos abarcar o iniciar precisamente desde la revolución neolítica, cuando ya los seres humanos se asientan y se empiezan a juntar por grupos sociales y empiezan a establecer una serie de tótems, empiezan a establecer una serie de jerarquías sociales. Entonces, bueno, también cabe destacar que las personas ancianas de los tiempos prehistóricos no dejaron registro de las actividades o pensamientos. Sin embargo, podemos imaginar con cierta seguridad cuál fue su condición al comprobar que todas las culturas que no tenían registros escritos eh, tienen una consideración muy importante para aquellas personas de edad mayor, ¿sí? Por ejemplo, la longevidad es motivo de orgullo para el clan. Otra cuestión es que eran depositarios del saber, ¿sí? Otra cuestión era que su memoria se conectaba con los antepasados, etcétera, ¿sí? Para las culturas antiguas, entonces, las personas de mayor edad eh, se constituían en verdaderos intermediarios entre el presente y el más allá. Entonces, no es de extrañar que aquellos que eran brujos y chamanes eh, fueran hombres de mayor edad o ancianos, ¿sí? Efectivamente también ejercían labores de sanación, también eran jueces, eran educadores, etcétera, ¿sí? Todas aquellas cuestiones que englobaban cierta experiencia, pues recaían en personas de edad, ¿sí? En aquellas sociedades eh, no era frecuente que les llamaran ancianos, ¿sí? Quienes ejercían labores importantes, pero pues tampoco tenían un vocablo para joven y bello o para viejo y feo, ¿sí? O sea, no tenían eh, vocablos como lo hemos mencionado por ser sociedades ágrafas, ¿sí? Ahora, en otras palabras, la vejez representaba la sabiduría, ¿sí? Era precisamente donde la comunidad podía hacer referencia para conocer su historia, ¿sí? En las sociedades antiguas, alcanzar edades avanzadas significaba una hazaña que no podía lograrse sin la ayuda de los dioses. Por tanto, la longevidad, la ancianidad, equivalía a una recompensa divina que solo se daba a aquellos justos, ¿sí? Entonces, pues tenemos, como hemos mencionado, estas antiguas sociedades. Pero, pues evidentemente en el mundo griego esta situación va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, evidentemente el mundo griego antiguo va a ser un vínculo entre las civilizaciones ancestrales de Asia y de la Europa salvaje. Efectivamente sabemos que Grecia es la cuna de la civilización occidental y que pues nos va a dar nuestra concepción del mundo, o sea, cómo percibimos el mundo actualmente. Las inquietudes básicas y los esbozos de sus soluciones las encontramos en variadas expresiones culturales de esas ciudades-estado, que también se denominaban la polis, ¿sí? Sabemos que éstas alcanzaron un nivel de civilización increíble.
al menos del siglo VII antes de Cristo en adelante, donde se comienza a correr el velo y se inicia su gran historia. A pesar de no haber logrado una comunidad de nación, sino solo la dispersión de polis, tuvieron en común la lengua, o sea, el griego. El espíritu de la polis, que en griego significa la ciudad, y la lengua compartida, hicieron el milagro de la civilización griega, ¿sí? Como cita el autor Emilio Lledó, el hablar que fundará la vida racional habría de convertirse en sustento de la polis, de la política, del primer proyecto importante de compensar inicialmente con el lenguaje el egoísmo del individuo, la excluyente anatomía del linaje o la tribu. Bien, desde que el lenguaje se hizo escrito, comprobamos el hermoso poder de la misma narrativa de Homero, ¿sí? Ahí se puede advertir el horizonte cultural de la excelencia, el arete, ¿sí? Una exaltación al heroísmo y a la plenitud. Sus héroes son semidioses, ¿sí? O dioses, ¿sí? Como lo podemos leer en las grandes obras de que se le atribuyen a este autor o a este poeta, que es la Ilíada y la Odisea. Pero bueno, continuamos con el asunto de que el giro del mito a logos, la percepción naturalista, su sentido de perfección, emplazan precisamente a la persona vieja en una situación desmedrada. O sea, es decir, los ancianos en esta cultura van a ser percibidos de una manera negativa. ¿Por qué? Bueno, porque para los griegos ellos eran adoradores de la belleza, de la juventud, de los cuerpos corpulentos. Todo aquello lo relacionaban entonces belleza igual a juventud. Entonces, evidentemente, la vejez, con su deterioro inevitable, no podía significar más que una ofensa al espíritu, motivo de mofa en sus días, ¿sí? Inclusive las numerosas leyes atenienses que insisten en el respeto a los padres ancianos nos hacen suponer que no eran muy acatadas. La vejez, entonces, fue considerada en sí misma como un estorbo, como algo que debería verse mal, ¿sí? Sin embargo, bueno, hay otros filósofos que no lo ven de manera tan negativa, como Platón. Por ejemplo, en la República menciona o relaciona la vejez feliz a la virtud, ¿sí? Y dice de esta manera: pero aquel que nada tiene que reprocharse, abriga siempre una dulce esperanza, bienhechora nodriza de la vejez, ¿sí? Y entonces también cita el poema de Píndaro, del hombre de vida piadosa y justa, que dice: dulce acariciándole el corazón como nodriza de la vejez, la esperanza le acompaña, la esperanza que rige, soberana, la mente insegura de los mortales. Entonces, si notamos las instituciones del mundo griego y principalmente a partir del siglo VIII a.C., la autoridad paterna fue declinando y se fue resaltando más bien la independencia jurídica de los hijos. Y tal y como lo vimos en Historia de los Jóvenes, fue privilegiado esta independencia, esta cuestión. Entonces, si nos detenemos en la literatura griega, la posición de los ancianos la consideramos, como hemos mencionado, pues muy vituperiada, o sea, mal vista, ¿no? Por ejemplo, se puede resumir así, ¿no? En varias citas de autores como Minois: vejez maldita y patética de las tragedias, vejez ridícula y repulsiva de las comedias, vejez contradictoria y ambigua de los filósofos. Estos últimos han reflexionado con frecuencia sobre el misterio del envejecimiento, ¿sí? Entonces, pues, esta es una percepción general de la sociedad griega en cuanto a la vejez. Sin embargo, hay una situación que parecería contradictoria a lo que acabamos de decir, y es que en Grecia se van a crear por primera vez las instituciones de caridad, preocupadas por el cuidado de los ancianos necesitados. Por ejemplo, un griego que se llama Vitruvio relata sobre la casa de Creso, destinada por los sardianos a los habitantes de la ciudad, que por su edad avanzada han adquirido el privilegio de vivir en paz, en una comunidad de ancianos a los que llaman Jerusía, ¿sí? Entonces, pues efectivamente, a la par de que era desdeñada, pero también era protegida. Otra civilización que residía en el mundo griego, que eran los espartanos, eh, fue eh, había un personaje que, que promulgó leyes
que bueno, algunos historiadores dudan de su existencia, que se llamó Licurgo, formuló sus famosas leyes, ¿sí? Severas, que exigían gran disciplina y sacrificios. Entonces los espartanos no veían muy bien la comodidad y lo agradable. Entonces, efectivamente, al contrario de los griegos, los espartanos tenían un senado que estaba compuesto por 28 integrantes y que ellos eran mayores de 60 años, o sea que eran gente mayor, ¿sí? Y pues bueno, cuando alguno de ellos moría, los candidatos a sucederlo desfilaban en fila india por la sala y pues el que recibía mayores aplausos era elegido, ¿sí? Evidentemente, y volvemos a recordar que en Atenas los ancianos fueron perdiendo poder desde la época arcaica. En tiempos de Homero, el Consejo de los Ancianos no solo era un órgano consultivo, las decisiones las tomaban los jóvenes. En el periodo del Arconte de Solón, quien tenía el monopolio del mando, ¿sí? Dicho poder de este órgano consultivo de los atenienses se concentraba en el Areópago, que era una institución aristocrática de personajes inamovibles e irresponsables, pero todos ellos eran ancianos, entonces tenían amplios poderes parecidos a los de la Gerusia espartana. La Gerusia, recordemos, es el consejo el de 28 integrantes mayores de 60 años que componían el Senado, ¿sí? Y bueno, pues efectivamente podemos resumir que durante el periodo helenístico, esto es, durante el mundo griego, que tiene Atenas, Esparta y Grecia, los viejos robustos y ambiciosos tuvieron más oportunidades que en la Grecia clásica, ¿sí? Fue una sociedad más abierta y cosmopolita, menos prejuiciosa respecto a la raza y a la edad. Bueno, vamos a pasar al mundo hebreo, donde efectivamente la noción de anciano va a cambiar, ¿sí? Y efectivamente otra de las grandes fuentes culturales de nuestra civilización occidental, pues precisamente proviene de la tradición hebreo-cristiana, ¿sí? Sin lugar a dudas, para descubrir la historia de este pueblo semítico, encontramos las 45 obras del Antiguo Testamento, que abarcan un lapso aproximadamente de un milenio de acontecimientos, ¿sí? Este relato parte precisamente desde el siglo IX al siglo I antes de Cristo y nos permite comprender sus luchas y fatigas para mantenerse como un pueblo teocéntrico, ¿sí? Acuérdense que habíamos visto este vocabulario que significa que Dios es el centro de todo y pues precisamente el hebreo se siente o se percibe como el pueblo elegido por Dios, ¿sí? Efectivamente, al igual que otros pueblos o tribus en sus épocas más antiguas, pues evidentemente los ancianos van a ocupar un lugar privilegiado. Evidentemente en la cultura hebrea pues no va a haber excepciones. Precisamente en su periodo de nomadismo, los ancianos cumplieron una función importante en la conducción de su pueblo. Un ejemplo concreto está en el Éxodo, capítulo 3, versículo 16, donde se describe que Moisés tomaba decisiones solo con la consulta directa de Dios, quien le dice textualmente en el Éxodo, capítulo 17, versículo 5, ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, ¿no? Y en otro lado tenemos, del mismo modo, Dios le ordena, ve delante del pueblo y lleva contigo a los ancianos de Israel, ¿sí? Otro pasaje donde nos puede mostrar la participación de los ancianos en la sociedad es en el libro de los Números, donde se encuentra la descripción de cómo se va a crear el Consejo de Ancianos partiendo de la iniciativa divina, ¿no? Y lo dice así en Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Entonces dijo Dios a Moisés, elígeme a 70 varones de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y de sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo, para que te ayuden a llevar la carga y no la lleves tú solo. Como podemos observar, los ancianos están investidos de una misión sagrada y portan aparte un espíritu divino. En cada ciudad el Consejo de Ancianos es casi todopoderoso y tienen un poder religioso y judicial
ilimitado e incontrarrestable, ¿sí? Otra cuestión es que en el otro periodo de los jueces se va a seguir manteniendo la autoridad de los ancianos, pero va a haber un cambio cuando se institucionaliza el poder político de la monarquía, ¿sí? El Consejo de Ancianos se va a institucionalizar como consejeros y van a tener un ascendiente determinante, pero bueno, después del año 935 a.C. va a comenzar una discrepancia con el Consejo de Ancianos. Durante el periodo de los reyes soberanos, respetaban escrupulosamente las atribuciones de los ancianos. Y hay muchas referencias precisamente que podemos observar en la Sagrada Escritura con base a la armonía entre el soberano y el consejo, como lo pueden buscar en Isaías capítulo 15, versículo 20, Isaías capítulo 30, versículo 26, segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 17, segundo de Samuel, capítulo 5, versículo 3, etcétera, ¿no? Pero bueno, a la muerte de Salomón, el rey Salomón, tras sus 40 años de reinado, y cuando lo sucede su hijo Roboam, va a tener una actitud diferente a su padre en cuanto a la percepción del Consejo de Ancianos. Y efectivamente él va a ser el primero en desechar la opinión de los ancianos, como se lee precisamente en el libro primero de los Reyes, capítulo 12, versículos del 6 al 8. Entonces aquí tenemos ya cómo la imagen del anciano comienza a deteriorarse, ¿sí? Y lo podemos comprobar cuando leemos el Salmo 71, ¿no? No me rechaces al tiempo de la vejez, cuando me faltan las fuerzas, no me abandones. Algo que sucede en la historia de los judíos o del mundo hebreo es el exilio. Y efectivamente, cuando, bueno, nunca deja de ser un hito histórico, cuando un hecho semejante ocurre y pues su huella es indeleble. Y esto lo podemos ver cuando sucede la derrota militar en el año 586 a.C. y la conquista de Jerusalén por parte de los babilónicos. Y efectivamente esto va a significar terminar 600 años de reinado de David, ¿sí? Inclusive los 80 años de gobierno asmoneo. Los judíos van a conocer una independencia política hasta nuestros días, o sea, hasta 1948. ¿Esto qué significa? Bueno, la derrota precisamente va a significar la revitalización de la religión. Los judíos, como vencidos, llevaron al exilio su ley religiosa, sus códigos morales, costumbres, rituales de purificación y oración. Ellos atribuyeron sus desgracias a la infidelidad a las leyes mosaicas y sus infortunios debidos a la mano castigadora de Dios para corregir a su pueblo. Para el judío, el exilio contribuyó a mejorar la posición del anciano, al cual se le representaba como una imagen de fidelidad divina. Precisamente lograron casi el prestigio de los tiempos patriarcales o incluso de la monarquía. Y efectivamente se va comprobando que el vocablo Senequim no solo alude a los ancianos, sino también a varones maduros que intervienen en la vida pública. Esta misma noción se mantiene en la organización de la sinagoga, presidida por un consejo de ancianos que van a formar por parte del Sanedrín, ¿sí? que tiene 71 integrantes, representantes de la aristocracia laica, ancianos, e intérpretes de la ley, los escribas, y de las grandes familias sacerdotales, ¿sí? Bueno, pues efectivamente los babilónicos van a ser derrotados por el rey persa Ciro, precisamente en la batalla de Opis, y efectivamente este rey va a ordenar el retorno a Israel de todos los judíos que estaban en Mesopotamia. Y lo más sorprendente es que va a insistir en la reconstrucción del templo, para lo que también les apoyó con fondos y acordó devolver los objetos de culto de oro y de plata que habían sido saqueados por los soldados de Nabucodonosor. Un número escaso de judíos regresó a su tierra. Después de tantos años, la mayoría se había acomodado en tierras extrañas. Los que volvieron bajo las órdenes de Zorobabel, nieto de Joaquín, el rey cautivo, tuvieron muchos desengaños. Después del siglo V, los ancianos van perdiendo influencia política. Lo podemos observar en el libro de Kohelet, ¿sí? o en la parte del rey Kohelet, donde testimonía: más vale mozo pobre y sabio que rey viejo y necio, que no sabe ya consultar. Se puede concluir entonces para el periodo del mundo hebreo
que el anciano ocupó un lugar relativamente importante, basado en la dignidad que se le otorgaba en la Torá. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al mundo romano, ¿vale? Entonces también en el mundo romano vamos a tener una concepción sobre la noción de vejez, ¿sí? Y efectivamente también el mundo romano es una fuerte importantísima de nuestra civilización occidental, ¿sí? De la cual actualmente percibimos nuestra cultura, pues viene de ahí, esa es una de las fuentes también muy ricas, ¿sí? Eh, Efectivamente, el Imperio Romano en su esplendor significó un acontecimiento muy importante en la historia, ¿sí? Ah, Inclusive su diversidad y su manera de existir la podemos comparar con los Estados Unidos actuales, ¿sí? Y una cuestión importante que podemos ver en el mundo romano es que es muy cosmopolita, o sea que es muy grande, que tiene muchas visiones de la vida, muchas, digamos, subculturas, etcétera, etcétera. Eh, Tenían mucha tolerancia y ductilidad, y efectivamente su sentido práctico los hizo responder a las circunstancias, de tal manera que sin que ellos lo tuvieran propuesto de una manera deliberada, pues lograron construir un grandísimo imperio, ¿sí? Pues su mismo espíritu práctico derivó en realizar excelentes rutas que facilitaban la comunicación y establecieron leyes que hasta hoy son motivos de inspiración, ¿sí? Efectivamente, entonces, partiendo desde ahí, desde este contexto de esta sociedad, al anciano se le dedicó mucha atención y se plantearon los problemas de la vejez desde casi todos los aspectos políticos, sociales, psicológicos, demográficos y médicos. Inclusive también va a alcanzar un nivel notorio por el derecho romano, ¿sí? Que precisamente se va a preocupar por la duración de la vida humana. Una de las fuentes de aquellos tiempos es la tabla de Ulpiano, que precisamente tenía por objeto evaluar la importancia de las rentas vitalicias asignadas por legados según la edad del beneficiario. Partiendo de esta tabla, basada en observaciones empíricas, podemos hacernos una idea de cómo era la esperanza de vida para los romanos. Domicio Ulpiano elaboró una regla para el cálculo de las pensiones alimentarias. De estos cálculos, las inscripciones funerarias y de otras fuentes se pueden sostener con bastante seguridad que el peso demográfico de los ancianos era mayor que el mundo griego. Asimismo, se establece que existía un mayor número de ancianos varones que de ancianas, situación inversa a la que vivimos en el mundo actual. La causa, con toda seguridad, se debía a las muertes maternas postparto, ¿sí? Y esto provocaba que se duplicaran los viudos sobre una edad de 70 años, ¿no? Entonces, con este perfil demográfico, se manifestó matrimonios frecuentes de viejos con muchachitas. Y se explica también la explotación de la literatura de estas parejas disparejas y la poca figuración de los personajes femeninos. Eh, el mundo romano, pues efectivamente va a empezar a tener una decadencia social, cultural, política, pues a partir del siglo II después de Cristo, en particular en Italia, ¿sí? Y bueno, ¿cómo va a ser percibido esta noción de un varón anciano? Bueno, el derecho romano va a tener la figura del pater familia, ¿sí? Que concedía a los ancianos un poder que catalogaríamos actualmente de absoluto, ¿sí? Entonces, la familia tenía un carácter extendido, ¿sí? Porque tenía más lazos jurídicos que naturales. La patria potestad regía no solo la causa del nacimiento del mismo padre, sino incluso por adopción o matrimonio. El parentesco entonces se originaba y se transmitía por vía masculina. Esta figura famosa llamada el pater familia, o sea que en latín significa el padre de familia, concentraba todo el poder y no daba cuentas a nadie de lo que hacía o de lo que no hacía. Evidentemente era un poder que duraba toda la vida y la autoridad también era limitada, ¿sí? Eh, Esta autoridad del pater familias pues va a producir consecuencias durante la República, ¿sí? Porque un sistema como este va aumentando su dominio a medida que pasan los años, al igual que incrementa el número de componentes de la comunidad familiar. La concentración del poder establece una relación intergeneracional tan asimétrica
que concluye, ¿verdad?, que va a llevar esto, bueno, esta idea que se acaba de mencionar, va a llevar a que la imagen del viejo sea odiada, ¿sí? La madre de familia va a tener un papel secundario, pero gozaba de la simpatía y de la gente, ¿no? Entonces, con esta simpatía que va a lograr la mujer, pues va a lograr casi una influencia sobre este pater familia. Lo único que sí es que en las mujeres para esas épocas, si era viuda, pues precisamente iba a ser totalmente juzgada y iba a ser segregada, o sea que iba a ser separada, iba a ser desdeñada, odiada. Pero bueno, no todo es así, va a haber una época de oro para los ancianos y precisamente fue durante la época de la República, que es precisamente a partir del siglo antes de Cristo. Y bueno, se va a producir un periodo inestable y los valores tradicionales van a cambiar. Esto va a iniciar precisamente con Augusto, el sobrino y heredero de César. Después de una lucha por el poder, va a inaugurar este nuevo periodo, que efectivamente va a ser floreciente para las artes y la economía. Y pues bueno, otro factor es que va a comenzar la declinación del Senado, ¿sí? Y los ancianos también. Entonces, pues muchos viejos a título personal van a obtener cargos importantes, no como en la República, que se tenía la conferencia de que ellos podían dirigir los destinos políticos. Pero bueno, al perder el poder familiar y político, estos ancianos concentran riqueza, ¿sí? Entonces, al concentrar riqueza, pero al perder el poder político y social, los ancianos van a caer en el desprecio y van a sufrir los rigores de la vejez, ¿sí? Sin embargo, pues como lo habíamos mencionado, al ser Roma una sociedad cosmopolita, los romanos habían construido un mundo que no tenía prejuicios y que era un poquito tolerante, ¿sí? Donde también se luchaba por el poder. Y no había segregación de raza, religión o ideología, bueno, a excepción de los cristianos, que sí eran segregados y eran castigados. Pero pues bueno, se mantuvo la dignidad de los ancianos y se va a criticar a los individuos que, pues bueno, no se va a criticar más bien a un individuo y no a un periodo de vida como tal. Efectivamente, como hemos visto en sesiones, el cristianismo naciente a partir del siglo I después de Cristo y luego su consolidación en el siglo III, pues también no va a prestar, el cristianismo va a prestar precisamente un énfasis muy importante precisamente en las figuras de los ancianos, porque no solo no solo se preocupaban por las viudas, sino también por los ancianos y los pobres. Recuerden que el cristiano primitivo se preocupaba porque los diáconos, de hecho de ahí surge precisamente este ministerio, el diaconado, era aquel que llevaba el alimento y procuraba a las viudas, huérfanos, ancianos y pobres. ¿Sí? Había comedores públicos en los que estas personas que eran desvalidas pues iban a asistir a comer, ¿sí? Entonces, pues eso va a ser muy importante porque también en el cristianismo pues va a empezar a ocuparse de ellos de un modo más institucionalizado. Ojo, no significa que antes no, pero de una manera más institucionalizada, porque ya a partir del siglo III van a empezar a funcionar hospitales cristianos para ocuparse de estas personas ancianas. Vamos a pasar a la Edad Media, también donde hay un tiempo bastante de contrastes, y vamos a analizar cómo se va a percibir al anciano, ¿sí? Entonces, bueno, como hemos mencionado, desde el siglo IV el cristianismo se va consolidando y fortaleciendo al interior del Imperio Romano. Al mismo tiempo, vamos viendo que la amenaza barbárica se hace más real y estamos hablando de un imperio que está totalmente fraccionado por guerras civiles y emperadores que están luchando entre sí. Acuérdense que ya habíamos comentado lo de Constantino, lo de Constancio Cloro, lo de Magencio. Y pues bueno, ¿no? Como sabemos, a partir de Constantino y el edicto de Milán, la mayor parte de los emperadores se van a confesar cristianos, ¿sí? Teodosio va a imponer la religión cristiana, ¿sí? Pero pues va a haber una cuestión pública, ¿no?
Evidentemente, después de la caída de Occidente, es decir, cuando inicia la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, va a haber una mezcla, ya habíamos hablado, una mezcla entre el norte y el centro de Roma, que va a provocar precisamente la época oscura. ¿Pero por qué? No porque la Edad Media sea mala, sino porque el del siglo V al X va a ser la época más brutal, ¿sí? Va a ser la época con más guerras, con más invasiones, con más de este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, pues efectivamente con este escenario, los más débiles, pues van a tener un destino bastante asiago, ¿sí? Y pues bueno, ¿y qué lugar también les va a corresponder? ¿Sí? Efectivamente, bueno, ¿no? Era la única, bueno, entonces, esta percepción de la vejez, pues va a seguir en la iglesia, va a seguir con hospitales, con hospicios, que van a atender a las personas más ancianas, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Evidentemente, los pobres son los que en todos los tiempos van a sufrir sin distinción de edades el sufrimiento, ¿no? Van a tener un sufrimiento bastante grande. Y pues bueno, ¿qué va a pasar a partir del siglo VI? ¿No? A partir del siglo VI, principalmente para la gente rica, va a haber otra alternativa, ¿sí? Entre los ancianos acomodados, o los que tienen dinero, va a surgir la preocupación de un retiro tranquilo y seguro, ¿sí? La inquietud creada precisamente por la noción de la salvación y de la condenación, el temor al día de la ira y el naciente individualismo, les permite pensar a esta gente anciana que hay que ganarse la tranquilidad eterna. Y pues ante esta lógica, la única opción es hacerse monje, ¿sí? ¿Por qué? Porque también pues evita el bochorno de la decadencia. Acuérdense que había hospitales dentro del monasterio. Entonces, esta noción para el anciano de la Edad Media, que es un retiro voluntario de preparación para la vida eterna, digamos que lo vamos visualizando como un protoasilo de ancianos, ¿no? Que actualmente los asilos de ancianos son están por todas partes, pero esa idea de que un anciano a su ya edad grande se recluya en un lugar, pues viene de la Edad Media, donde se iban al monasterio. Entonces, y como lo hemos mencionado, solo era para unos privilegiados, ¿sí? Pero bueno, eso era, ¿por qué? Porque pues bueno, tenían que dar una dote y evidentemente, ¿no? Eh, la, bueno, ¿qué va a suceder efectivamente para el siglo del 11 al 13? Pues efectivamente va a haber un florecimiento económico, porque ya pasó la edad oscura, la edad de la violencia, y entonces vamos a tener estabilidad social y Europa va a estar totalmente unida bajo un príncipe cristiano y bajo un príncipe cristiano y bajo una religión y bajo varias coronas cristianas. Entonces, a partir del siglo XIII, que es la edad de oro de la Edad Media, va a haber, los ancianos van a tener una oportunidad en el mundo de los negocios, ¿sí? Su actividad precisamente no va a depender de su capacidad física simplemente, sino pues precisamente va a haber una cuestión de que son más diestros para negociar, para vender, para hacer trueques, ¿no? Sin embargo, hay una noción paradójica que en la Edad Media, recuérdense que hubo la peste negra, ¿sí? A partir del 1348, la peste negra mató a un tercio de la población en Europa en un periodo de 3 años. Y pues obvio, efectivamente va a originar consecuencias de todo orden, político, económico, demográfica y cultural, ¿sí? Las epidemias estuvieron durante un siglo, manteniendo la inestabilidad social en todo tipo, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos bien nosotros que pues, esta enfermedad mató a niños y jóvenes, o sea, efectivamente tenía preferencia por esta población. Eh, y luego en el siglo XV lo mismo con la viruela, ¿sí? Esto, esto es paradójico porque precisamente entre el año de 1350 y 1450 va a haber un incremento de ancianos, ¿sí? Efectivamente la desintegración parcial de la familia provocada por la peste
se va a hacer un reagrupamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, que va a haber familias muy extendidas, ¿sí? Entonces, pues aquellos que se quedaban huérfanos o viudos o todo esto, van a tener una supervivencia mayor, ¿sí? Los ancianos, efectivamente, en ocasiones, pues se van a convertir en los patriarcas, en los que mandaban en la familia, ¿sí? Y efectivamente, al ser hombres de negocios o gente que tenía experiencia, pues van a quedar las personas desvalidas con un buen mantenimiento de vida, ¿sí? La vinculación entre las generaciones se vio muy fácil, ¿sí? Y pues bueno, efectivamente, durante el siglo XV se va a presentar un problema de mujeres casaderas, ¿sí? Entonces, pues va a haber esto significa que no va a haber mujeres aptas para el casamiento, y va a haber otra vez esta situación que se dio en el mundo romano, de viejos casados con jovencitas, ¿sí? Y pues efectivamente eso va a dar como origen secuelas sociales. Entonces, en resumen, la peste negra favoreció que los viejos ganaran posición social, política y económica en la Edad Media. Bueno, vamos al Renacimiento para ver cómo se va a concebir la noción de anciano, ¿sí? Pues evidentemente ya hemos conversado también un poquito de esto, y pues durante el siglo XV la gente se fue entusiasmando con el descubrimiento de la belleza escondida del mundo romano, ¿sí? O sea, es decir, recuerden que en el Renacimiento se recupera todo lo que se dio en el mundo grecolatino, ¿sí? Entonces, pues efectivamente, ante cualquier manuscrito, ante cualquier estatua, pues era era lo mejor. Entonces los humanistas empiezan a ganar un lugar de respeto, ¿sí? Entonces, bueno, inclusive se empieza a fundamentar poesía, y efectivamente en esta poesía y en esta literatura renacentista se va a alabar a la juventud de nueva cuenta, al igual que los grecolatinos. Entonces, por ejemplo, un autor que se llama Minois nos dice que los poetas del siglo XVI entonaban un estribillo que hacía referencia a la juventud. Por ejemplo, que dice así textualmente: si has de creer lo que te digo, amada, en tanto que tu edad abre sus flores en la más verde y fresca novedad, toma las rosas de tu juventud, pues la vejez, lo mismo que esta flor, hará que se marchite su belleza. Ante este espíritu individualista que florecía en esta época, y pues bueno, también van a, van a rechazar la noción de vejez, ¿no? Y evidentemente también va a ser desdeñada, ¿sí? Porque efectivamente la vejez era equiparada a la fealdad, a la decrepitud y a la decadencia. Y entonces podemos pensar que en el Renacimiento fueron los tiempos más agresivos contra los ancianos, y todavía peor contra las ancianas, ¿sí? Y pues podemos verlo esto en Erasmo de Rotterdam, que era el mayor humanista de ese tiempo, ¿no? Que en su obra El elogio a la locura nos dice: pero lo que verdaderamente resulta más divertido es ver a ciertas viejas tan decrépitas y enfermizas como si se hubieran escapado de los infiernos, gritar a todas las horas: ¡viva la vida!, estar todavía en celo, como dicen los griegos, seducir a precio de oro a un nuevo faón, arreglar constantemente su rostro con afeites, plantarse durante horas frente a un espejo, depilarse las piernas, enseñar con complacencia, etcétera, etcétera, ¿no? Estimular con temblorosa voz el amor lánguido, banquetear, mezclarse en las danzas de los jóvenes, escribir palabras tiernas y enviar regalitos a sus enamorados. Eh, pues como acaban de oír, la imagen del viejo era totalmente desdeñada, o sea, era rechazada en el Renacimiento. Y pues bueno, el arquetipo, la figura principal del ser humano en el Renacimiento, pues precisamente la personificaron los cortesanos y los humanistas, y ambos van a rechazar a los viejos, pues representaban todo aquello que quieren suprimir, ¿sí? Entonces, eh, pues bueno, aunque a nivel social la relación entre los cortesanos y humanistas con los viejos era muy cordial y benevolente, a nivel literario y filosófico pues no era tan bueno. Entonces eso es lo que podemos sacar de cómo en el Renacimiento se observa al anciano. Y finalmente pues vamos a ver
cómo se va a percibir al anciano en el mundo moderno y en el mundo contemporáneo, ¿sí? Efectivamente, el pensamiento liberal, las consecuencias políticas revolucionarias, la formación de las repúblicas, pues no solo va a cambiar una percepción de poder, sino también la aparición de un nuevo contingente de ciudadanos, que se van a llamar los burócratas, que viene del francés bureau, que significa oficina, ¿sí? De lo cual se desprende que aparece en la escena social una serie de funcionarios que constituyen un verdadero conglomerado, que algunos han denominado el sector terciario, a diferencia del primario, de los campesinos y artesanos, y los secundarios, referidos a los obreros surgidos de la revolución industrial. Entonces, antes de estas revoluciones liberales, el poder se asentaba en los reyes y sus familiares, ¿sí? Como en la nobleza. Pero el Estado se identificaba con personas concretas. Sin embargo, el Estado moderno pues, es impersonal, es reglamentado y el poder se hace representativo, que surge de la delegación de un pueblo. O sea, un pueblo delega su poder. Se entiende entonces que desde ese sistema surge la progresiva despersonalización y el creciente predominio de los funcionarios de la nueva organización. En la actualidad, efectivamente, todo ciudadano que trabaja dentro de una estructura económica del Estado, pues tiene como objetivo final la jubilación, que precisamente viene del latín jubilare, que significa lanzar gritos de júbilo, ¿sí? Que para la mayoría de los contemporáneos eso sonaría un sarcasmo, pero bueno, es esto precisamente, la jubilación, surge como una recompensa a los trabajadores que se les daba a las personas de más de 50 años, ¿sí? Y bueno, tenemos las primeras pensiones a los funcionarios públicos en los Países Bajos a partir de 1844. En Francia, los primeros en obtenerlo fueron los militares y funcionarios políticos, luego los mineros y otras labores que se consideraban peligrosas. Desde el punto de vista económico, se pasa de una gratificación benevolente a un derecho adquirido para dar estipendio unos pocos años después de cierta edad, en la cual probablemente hay una declinación del rendimiento, ¿sí? Entonces, a partir de esto se van a crear los sistemas de seguros sociales y todo un modo de estudio de probabilidades de cómo va a ser la vida de jubilado, ¿sí? Y bueno, con el aumento de las expectativas de vida, con la ciencia médica y todo esto, se mantiene el procedimiento, pero se va a postergar la edad de jubilación, con el bien entendido que si el viejo ya no es productor, a lo menos es posible mantenerlo en un cierto nivel de consumidor. En el mundo contemporáneo en el que residimos, pues efectivamente tenemos una cuestión también muy marcada en cuanto a los acontecimientos. Tenemos también una cuestión muy marcada que es un siglo muy violento, bueno, es muy violento. Hay una corriente cultural también que proviene fuertemente de la Ilustración, que crea precisamente una idea de progreso lineal y evidentemente la historia de los seres humanos va caminando hacia un hombre ideal, ¿no? Entonces, la concepción de esta concepción histórica va a verse como un proceso unitario, ¿sí? Entonces, como dice Batinio, la modernidad deja de existir cuando por múltiples razones desaparece la posibilidad de seguir hablando de la historia como una entidad unitaria, ¿sí? Entonces, pues efectivamente hay algo interesante que va a influir mucho en la vida del anciano y es precisamente el advenimiento de la tecnociencia, ¿sí? Que va a modificar precisamente los ámbitos de la vida humana y nuestra relación con la naturaleza, ¿sí? Y pues efectivamente esta cultura tecnocientífica es la que más ha influido en la vida de los ancianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante las nuevas condiciones de vida creadas por esta tecnociencia, no solo se ha envejecido a los pueblos, sino que ahora el grupo que precisamente tiene mayor velocidad de crecimiento en las sociedades democráticas lo constituye la población de los 85 años, ¿sí?
Inclusive, todavía al haber una prolongación del lapso de jubilación, nos lleva a un empobrecimiento progresivo, ¿sí? Agravado por la mayor necesidad de asistencia médica, ¿sí? Al mismo tiempo, el porcentaje de menores de 15 años disminuye, los niveles de fecundidad continúan en descenso, la más amplia proporción de viudas están en directa relación a la mayor expectativa de vida de las mujeres, lo cual no representa del todo una ventaja, ¿sí? Entonces, pues con esto, bueno, una cuestión ya para finalizar es que precisamente después de la Segunda Guerra Mundial se descubre el mercado de los adolescentes, ¿no? Y luego el mercado de los bebés. O sea, el mercado y la sociedad se va a volcar sobre los bebés en las edades menores. Entonces, pues, y evidentemente, como si volviéramos al Renacimiento, hay hay un deseo y admiración del vigor y de la belleza juvenil, ¿sí? Con esto, entonces, la economía se va a centralizar y pues va a marcar precisamente la historia del capitalismo, y ese va a ser un mercado bastante extendido. Entonces, pues bueno, ya finalmente en tales términos, en que este siglo pues no es favorable tampoco para los ancianos, ¿sí? Inclusive el diseño de las ciudades actuales, de espacios habitables reducidos, familias nucleares de nexos flojos, dejan en desamparo a los viejos que viven en soledad, ¿sí? En los países de la Comunidad Europea, los señores de edad que viven solos superan el 30%, y pues esta realidad va en aumento. Bueno, estimados estudiantes, pues muchas gracias. Espero esta clase os haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima.